Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Buenas tardes y sean muy bienvenidos una semana más al espacio de Alberto Sansegundo, Todos los libros un libro, donde Alberto nos comenta cada semana algún libro, casi siempre de actualidad, algunas veces clásicos. Y creo que el que nos presenta esta tarde, en cierto modo, quizás esté motivado o de alguna manera también venga dado por el de la semana pasada, porque se mueve todo entre la sed y el agua. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hay concomitancias efectivamente entre los dos libros. No solo esta, en el título del libro de la semana pasada, la novela, espléndida novela, eh, Las propiedades de la sed, estaba la palabra sed, efectivamente, pero también de manera evidente, por debajo de esa sed estaba su contrario, la idea del agua, de la falta de agua exactamente. Quien nos siga recordará que hablábamos de una novela espléndida que se centraba en Los Ángeles y bueno, los problemas relacionados con la falta de agua en una determinada zona en donde se instalaban, digamos, los personajes principales de la novela, ¿no? Sí, la primera concomitancia es que hoy en el título de la novela principal, porque iban a ser dos también, está la palabra agua, el pacto del agua se llama exactamente, luego la presentaremos de manera más formal, pero hay más conexiones, ¿no? Una que anticipaba ya hace unos días. Estoy dejando para después de Navidades libros que tenía previstos para antes, pero que por diferentes circunstancias de calendario no han podido salir antes, ¿no? Y es relevante, no solamente una cuestión de ubicación temporal. Bueno, pues lo hiciste, salían naturalmente hace 15 días y te toca contarlos ahora. Pero es que los contaba hace 15 días, los contaba hace un mes en Navidades o antes de Navidades, porque como sabes, y quienes nos siguen también, siempre suelo dejar para estas semanas de diciembre, previas a las vacaciones, libros muy voluminosos que, bueno, se supone que las vacaciones escolares son el momento más adecuado, quizá, salvo que seas un fanático de los libros, en cuyo caso cualquiera es un momento adecuado, pero para abordar estos libros de gran extensión. Y bueno, Las propiedades de la sed tenía 600 páginas y estamos cerca de las 1500 entre los dos libros que hoy traigo, del orden de 700 y pico uno y 600 largas también otro, ¿no? Otra conexión entre las dos emisiones de la semana pasada y de esta, ¿no? Eh, y bueno, libros por lo tanto que exigen una dedicación especial, que hay que meterse en ellos. Resulta muy fácil en ambos casos meterse en ellos, porque las historias son subyugantes, son adictivas, y libros altamente recomendables, de calidad, a mi juicio, extraordinariamente atractivos, extraordinariamente interesantes. Y bueno, es verdad que hoy traigo exactamente, porque podemos hablar de entrada en singular, El pacto del agua, de Abraham Verghese, Qué o portada Vergese. tan bonita. Sí, muy bonita, muy Es de bonita. Gauguin, ¿no? O recuerda a Bueno, ese es Gauguin. estilo. No es, yo creo, no sé, estoy seguro si es Gauguin. Si es Gauguin, lo has pillado muy fácilmente a pesar de la cámara. Es el estilo. No es Gauguin, pero efectivamente es esa idea, porque la idea del exotismo, la idea de mundos de viajar, en definitiva, porque esa es otra conexión entre el programa de la semana pasada, el de hoy y el de las próximas semanas. Vamos a viajar. La semana pasada nos íbamos a Los Ángeles, hoy nos vamos a ir a diferentes sitios. Todos vamos a titularlos como exóticos. El pacto del agua, un libro, se ve, lo pongo para nuestros seguidores en YouTube, lo pongo de canto para que se vea que es un libro voluminoso, eh, que es el segundo publicado en España de este Abraham Verghese, o Vergese, no sé exactamente cómo se pronuncia, que ya en 2011 había publicado, hace 13 años, otro libro también voluminoso, de ahí el total de 1500, casi 1500 páginas entre ambos, que era Hijos del Ancho Mundo, y que yo presenté en todos los Que libros un también tiene libro una portada magnífica, preciosa Alberto, también. también muy artística, ¿no? En Y ya ese ves que el caso agua está presente, recuerda ¿no? al dibujo a tinta china, ¿no? Claro, ya ves que de todas formas que aquí estamos unas ramas de un árbol que sobresalen del mar, del agua, perdón, del río en este caso, Sí. y aquí también en el Pacto del Agua, que ya está el agua en el título explícitamente, pero también se ve desde la portada, porque tiene un protagonismo, en ambos casos, un protagonismo fundamental, ¿no? Yo presenté el primero de ellos, Hijos del Ancho Mundo, en 2011, en todos los libros un libro, pero como cuento otras veces, aprovechando la novedad relativa del Pacto del Agua, que tiene unos meses en nuestro mercado editorial, y teniendo en cuenta que, bueno, este formato de todos los libros un libro es distinto al de entonces, al de hace tantos años, hace
14 años. No había esta idea de YouTube, el canal de YouTube, que sí que tiene una cierta audiencia. Bueno, pues voy a aprovechar para recordar a quienes hayan leído la reseña en su momento, también las virtudes que tiene, y muchas, del primero de los dos libros, ¿no? Ambos están además muy conectados, tienen muchos elementos en común. Ambos libros, ya no hablo de la conexión un poco traída por los pelos, más externa, con las propiedades de la sed, ¿no? Que es su extensión, el que hablen del agua, etc. Bueno, los dos libros son de Salamandra. Luego los presentaré formalmente cada uno de ellos. Quiero comentar antes quién es este autor que desconozco cómo se pronuncia, Abraham Verghese o Verghese. Es Bueno, etíope. Villa Borghese, que también es con Sí, GH, se dice Villa Borghese. sí, claro, yo creo que el hecho de que sea etíope y que Etiopía haya tenido una fase de colonia, de Ujú, dominación, todo el norte, esa parte del noreste de África italiana, el apellido tiene raíces, se parece claramente italiano, entonces deberíamos decir Abraham Verghese, ¿no? ujú, Pero bueno, nació en Addis Abeba en el año 95, de padres indios, y la India está muy presente también en estos libros, como lo veremos. Hoy vamos a viajar bastante. Estudió medicina en la India, también en Estados Unidos, y ya se radicó en ese país, en Estados Unidos, ejerce como médico todavía, tiene 70 años, está a punto de cumplirlos, profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. Por cierto, ya anticipo, lo reiteraré más de una vez en el curso del comentario, la condición de médico del autor se nota muchísimo en ambos libros. ujú, Hay infinidad no ya digamos, detalles, referencias, sino también a la medicina, procedimientos quirúrgicos, etcétera, sino también enfermedades, sino también personajes que son médicos, e incluso historias o subtramas relacionadas con la medicina. Luego hablaremos de ello, ¿no? Verghese se graduó también, aparte de esta dedicación profesional a la medicina, en el taller de escritura creativa de la Universidad de Iowa. Y bueno, es autor de ensayos, de libros de memorias. En España solo se han traducido estas dos novelas, Hijos del Ancho Mundo, que fue, bueno, pues como digo, la que a mí me lo descubrió. Fue un bestseller internacional, millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, muchísimas traducciones, más de 20 lenguas. Y el reciente, con muchos paralelismos, muchos elementos en común. Cualquiera a ciegas que haya leído Hijos del Ancho Mundo, a ciegas, sabe en las primeras páginas que el Pacto del Agua está escrito por el mismo autor, ¿no? ujú. Entonces, bueno, si te parece, hacemos un breve recordatorio de ese. Breve recordatorio para quien efectivamente sea un recordatorio, porque recuerde o necesite recordar 14 años después mis comentarios de entonces, pero en realidad para muchos de nuestros oyentes va a ser un descubrimiento, ese primer libro también, ¿no? Ujú. Un libro, una novela excepcional, de lectura arrebatadora, absorbente, como decía, un libro que a mí me emocionó, me conmovió, me entretuvo, por supuesto, me interesó, me enseñó, proporcionó, bueno, lo que le pedimos a la lectura, ¿no? Muchas horas de placer, ¿no? Ujú. Un libro que está escrito originariamente en inglés, traducido del inglés en español en Salamandra por José Manuel Álvarez Flórez, con algunas faltas de ortografía menores, algunos errores que son normales. Ya no sabes si están en el original o si son debidos al traductor. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Shiva, con H intercalada, y en otros momentos aparece sin H, en otros momentos aparece con H intercalada, pero no es Shiva, sino es Saba. De tal manera que le puede causar una cierta perplejidad a un lector como yo, meticuloso y un poco neurótico, ¿no? En un momento determinado, si no eres ni meticuloso ni neurótico, das por hecho que el personaje es el mismo y, digamos, tiras para adelante con tranquilidad, Sí, ¿no? pero Sin es que ya preocuparte, lo ¿no? raro es encontrar ahora algún libro que no tenga algún tipo de falta, de Sí, ortográfica o de sintaxis o de lo que sea. Alberto, yo sí, sí, leía sí. el presente de Paco, nunca recuerdo el apellido, el último de Paco el Cerdá, Sí, Ferraz, sí, sí. presente, y El tiene de José faltas, Antonio, ¿no? El del entierro de y José tiene Antonio, ¿no? faltas de ortografía y las señas se convierten en N en muchos de los casos, en la versión ebook. Con lo Claro, cual parece como si no tuviéramos ñ, ¿no? En claro, bueno, sí, la versión lenguaje. ebook puede ser que a lo mejor que en ese ebook depende del ebook, si es Kindle es Amazon, y Amazon a lo mejor no tiene en sus teclados la ñ, podríamos justificarlo ahí. Ahora, es verdad que se publican muchos libros, ¿no? Y es verdad, ya hemos hablado otras veces de la cifra, ¿no? La cifra es abrumadora, 90.000 libros al año, ¿no? Y bueno, aunque las editoriales tengan un corrector de estilo o incluso tenga alguien que hace una última, una penúltima y una última revisión del libro, que se cuelen erratas porque la premura, me imagino, a la hora de publicar, eh,
se traduce en ligereza, en una cierta ligereza, ¿no? Yo doy por hecho que no es el traductor, yo doy por hecho que no es el autor, sino que lo atribuyo normalmente a fallos editoriales. Pero dice cosas de una editorial. Yo vengo ahora mismo, hace un rato, de dar unas clases en donde he, bueno, corregido unas faltas de ortografía en un trabajo a unos alumnos, diciéndoles que, bueno, un trabajo académico es un trabajo académico, es una primera imagen que tú das o una enésima imagen con la que tú transmites quién eres, ¿no? Profesional y académicamente. Si no pones cuidado en revisar una, dos, tres, cuatro, 50, pues 50, que sean 50, pero tienes que hacer una revisión lo más exhaustiva posible. Insisto, dicho esto, aceptando, por supuesto, como no podía ser de otra manera, que yo mismo en las reseñas, cuando las cuelgo en el blog, las reviso, si las reviso años después y veo que hay infinidad de fallos, ¿no? Que hay fallos, sí. Es Pero difícil claro, yo no soy alcanzar la profesional, perfección, pero hay fallos que son eso, faltas claro. ortográficas, por ejemplo, y eso sí que no. Bueno, en definitiva, insisto, se exige profesionalidad en todos los ámbitos y es evidente que no la hay con el rigor y con el grado de exigencia que debería haber. No obstante, no obstaculizan la lectura. Es sorprendente porque el otro libro, El Pacto del Agua, que tiene otro traductor diferente, vuelve a haber fallos de ese estilo y también con fallos de nombres. Hay una chica, una niña que luego crece, que se llama Baby Moll, que aparece como Baby Moll en inglés, baby, pero en otros momentos, en otros pasajes del libro, aparece como bebé mol. ¿Qué pasa? ¿Que el traductor ha traducido baby y se le ha olvidado en algunos momentos? Pues es posible. Vale, no ha pasado el filtro del traductor, pero debería pasar el filtro del corrector, ¿no? Ujú, De la editorial, sobre todo una editorial de prestigio y además de calidad, que normalmente ujú. presenta libros cuidados, formalmente, da gusto realmente, ¿no? La lectura de los libros de Salamanca. Bueno, en definitiva, cuestiones menores, son minucias que no entorpecen el disfrute de un libro, los dos, pero estoy hablando ahora del primero, del Hijos del Ancho Mundo, un libro espléndido, que como tiene 700 páginas, es de imposible, como casi siempre, de imposible resumen. Incluso un libro de 150 páginas no es de posible resumen, porque el mejor resumen es la propia traslación del libro, hay que leer el libro, ¿no? Pero bueno, hay infinidad de puntos de interés que quiero subrayar en ese libro, que además coinciden en lo esencial con los muchos puntos de interés que tiene también el Pacto del Agua, porque como digo, hay muchos elementos en común. Cuento por encima la historia, que ya nos ubica, ya nos traslada a otros continentes, ¿no? Estamos en 1954, la hermana Mary Joseph Price, que es una monja joven, nacida en Madrás, en la India, y que su vocación la desarrolla, y eso es otro elemento interesante, atendiendo a desamparados, deja su país natal, deja Etiopía, perdón, deja la India y se va a Etiopía, a un hospital que se llama, con un nombre inequívoco, Hospital Missing, eh, para colaborar como como enfermera en esa, bueno, en la misión de atender a enfermos africanos, pero también niños que están allí abandonados, ahí el nombre, ¿no? La virginal hermana, y uso el adjetivo adrede, de manera sorprendente, da a luz a dos varones gemelos, Marion y Shiva, a pesar de los nombres, son chicos. Parece que son hijos de un cirujano genial profesionalmente y espléndido como persona del hospital, el doctor Thomas Stone. Pero bueno, es imposible de corroborar si efectivamente esa es la paternidad, porque la madre muere en el parto y además el presunto padre desaparece de la clínica y del país, se esfuma durante décadas de la vida de los dos niños, ¿no? La novela narra la vida de estos dos niños, que están siendo, bueno, obviamente son acogidos con cariño, con devoción, por otros dos médicos del hospital, la ginecóloga Gemma y el clínico y también cirujano Gosh, que acaban creando una familia con los pequeños y en la práctica los niños los reconocen como sus auténticos progenitores, ¿no? Entonces, gran parte del libro se desarrolla en este microcosmos entrañable realmente, y este adjetivo de nuevo no es muy mío, no lo repito muchas veces, no me gusta demasiado, pero es absolutamente aplicable al libro, define la literatura, no ya el libro y el siguiente, define la literatura de Vergese, ¿no? Bueno, en ese microcosmos del Hospital Missing es donde se mueve la historia. En ese entorno del hospital, los niños ven nacer su vocación, no podía ser de otra manera, como médicos. Marion acaba siendo cirujano, es la voz narrativa del libro, y ginecólogo y obstetra Shiva, que son
complementarios, son muy distintos, a pesar de ser gemelos, son muy distintos entre ambos. Entonces, bueno, es una novela que de entrada, la medicina, como decía, ocupa un lugar preponderante, ¿no? La vida en el hospital, la cotidianidad, las peripecias de los quirófanos, las dolencias de los pacientes, los detalles de las operaciones, en los que se recrea el autor, que evidentemente, pues bueno, De trasluce. eso sabrá un poco, ¿no? Claro, sabe mucho y además se ve que le gusta, ¿no? Porque, bueno, de un modo minucioso, muy atinado, bueno, todo esto desempeña una parte importante del libro. Que no se asusten nuestros lectores, evidentemente un médico va a disfrutar extraordinariamente, pero quien no lo es un lector medio, no solamente no es un freno, sino que yo creo que también son todos los grandes alicientes del libro, ¿no? Porque Ujú. además se nos cuenta la medicina con este aspecto de lo entrañable, ¿no? Hay una versión que es muy verguese, ¿no? Una vertiente muy humana, una visión muy afable, muy cercana, muy cariñosa, muy comprometida, otra palabra que lo define, el compromiso, muy comprometida, muy entregada de ese quehacer médico, ¿no? Luego, otro de las ideas que está en esta historia, como has visto, la trama argumental es básica, en principio, es bueno, una indagación en los misterios de la paternidad, ¿no? Porque la historia se cuenta, Mario, uno de los hijos, cuenta la historia a lo largo de 5 décadas, ¿no? Durante 50 años eh, no renuncia a encontrar al doctor Stone, su supuesto padre, ¿no? Entonces, durante 5 décadas tenemos infinidad de historias, pero con muchas cuestiones relacionadas con la paternidad, la identidad, la búsqueda de las raíces, el rastreo de los orígenes. Entonces, en esta dimensión del libro afloran las historias de los padres, de la hermana Mary Jo y de este cirujano Thomas Stone, ¿no? Con una ambientación, también otro elemento destacado, muy vívida en las calles y las gentes de Addis Abeba, de manera que viajamos a Etiopía, efectivamente, con el libro. Hay una galería formidable, también otro rasgo que se ve en la siguiente novela, de personajes secundarios, casi todos en el ámbito de Hospital Missing, ¿no? Hay bueno, una enfermera jefa muy abnegada, una mujer sigue, una mujer muy guapa, una mujer también, Jeanette, muy desgraciada, bueno, diferentes personajes. Y luego, como casi siempre en este tipo de libros en donde se nos está contando, es muy común, ¿no? Está muy sabido, ¿no? Pero en definitiva es interesante que se nos cuenta la historia paralela de lo subjetivo, de lo íntimo, las relaciones familiares, el desarrollo, el transcurso durante 5 décadas de la historia familiar, y en paralelo, digamos como excusa, ¿no? Está el escenario, ¿no? Bueno, la historia de Etiopía, los acontecimientos sociales, casi siempre muy convulsos, ¿no? Políticos, también militares, con muchos escenarios. Por supuesto está Addis Abeba y Etiopía, pero está la India, está Boston y Nueva York, porque este Marion, su carrera médica la empieza en Estados Unidos, ¿no? Y luego esta idea de lo entrañable, ¿no? Los sentimientos son novelas que se leen con una sonrisa en los labios, ¿no? Eh, y dejan huella de manera inolvidable, el amor, el cariño, dulzura, amistad, los personajes son tiernos. Y lo que no se puede contar realmente, ¿no? Toda la decoración también es muy propicia, muy acogedora, muy amable, ¿no? Los colores, los ambientes, los olores, los pálpitos, las miradas, los anhelos, todo eso está muy bien escrito. Penetramos, digamos, en la interioridad, no solamente de los personajes principales, sino también en el entorno, que es muy, como digo, está contado de una manera, por supuesto, bueno, a mí eso me pasa a mí casi con cualquier libro que me lleva a cualquier entorno, me despierta las ganas de viajar, ¿no? Pero en este caso con mucha más razón, ¿no? Dibuja un panorama, no diría que exento de conflicto, exento de problemas personales y sociales, ¿no? Pero en cualquier caso, como he dicho, amable, ¿no? Cercano, diríamos lleno de cariño, de ternura, de dulzura en los personajes y en los episodios, aunque sean duros. En muchos casos son muy duros, ¿no? Son 50 años de la vida de personas, por lo tanto hay muertes, hay dolor, hay sufrimiento, además de amores, de anhelos, de deseos, de alegrías, de entusiasmo. Este es el panorama, la historia muy brevemente contada y un poco las líneas maestras de Hijos del Ancho Mundo, que como digo, tiene bastantes más de 600 páginas y no se puede resumir, simplemente invito a nuestros oyentes a que
localicen un tiempo suficiente de sus vidas para entrar en ello. No se lee en demasiado tiempo porque, insisto, el arrebato que genera la lectura nos va a llevar a querer estar, como cuento otras veces, ¿no? Incluso voy a exagerar un poco y a ser un poco políticamente incorrecto, ¿no? Desatendamos nuestras obligaciones laborales, profesionales, familiares y adentrémonos en la maravilla del libro, ¿no? Es casi inevitable, ¿no? Y lo mismo ocurre con El Pacto del Agua, ¿no? Cuya lectura yo tengo mucho más reciente, la he leído yo creo que fue antes del verano o en este verano, no recuerdo muy bien, ¿no? Como digo, lo tenía previsto para finales del 2024 y llega ahora, ¿no? La versión española ya es de otro traductor. Claro, habiendo pasado casi 15 años, yo no puedo achacar, como hago otras veces, en plan gruñón, a las editoriales que cuiden un poco el mantener la misma voz narrativa en el traductor. Es Claro, pasa posible que el mucho traductor tiempo. anterior, claro, haya desaparecido, tenga otros compromisos o se haya muerto incluso, ¿no? Pero en cualquier caso es otra voz distinta. La objeción fundamentalmente aquí es, aparte de esto que he dicho, de que algún personaje se cambia de nombre durante la novela, hay un juego mareante para mí, que soy muy obsesivo, entre el que ya he resaltado aquí en otros autores, se ve que la cosa no está clara, ¿no? Entre las expresiones en cuclillas y de cuclillas. De cuclillas la academia no lo registra, es ponerse en cuclillas, no de cuclillas, ¿no? Pero en cualquier caso, si se registrara, hipótesis, bueno, no se entiende muy bien por qué a lo largo del texto se están manejando indistintamente la una y la otra. En cuclillas a veces, de cuclillas en otra. Dices, bueno, es verdad, si las dos son admisibles. Pero claro, la pregunta mía es, claro, no he podido consultar el original. ¿Cuáles son las expresiones que utiliza el autor? ¿Utiliza Ujú. expresiones distintas para representar esa postura? Si es así, entonces tendría sentido hablar de en cuclillas o de cuclillas. Si no, habría que mantener un único término. Y habría que mantener un único término si solamente hay un término admitido por la lengua española, ¿no? Bueno, en definitiva, de nuevo, cuestiones menores, minucias sin especial importancia, que bueno, a mí, que soy muy así, muy maniático, de repente veo que ahora dice cuclillas, de cuclillas, en cuclillas, digo, vamos a ver, aclárate, por favor. Insisto, a lo mejor no es el autor, a lo mejor no es el traductor, vaya usted a saber si son los hados de los algoritmos que llevan la corrección del editorial del libro. Bueno, cuestiones de poca importancia. Entonces, concomitancias con el anterior, la India. Esto ocurre fundamentalmente en Madrás, es el núcleo central de la historia, es un escenario muy relevante con todo lo que supone. No solamente es que nos dicen estamos en Madrás, sino que, bueno, está toda la ambientación. Hay una descripción soberbia realmente de la vida cotidiana, los paisajes, las costumbres, las vestimentas, las comidas, los colores. Uno se traslada a la India. Así como Etiopía no lo conozco, aunque es un sueño de viaje que llevo en mi mente desde hace muchísimo tiempo. Etiopía siempre me ha interesado porque me gusta mucho la música etíope y siempre he querido ir, pero todavía no he podido. Digo todavía, soy un optimista. A la India sí que he ido y los colores de la India, que alguien que haya estado ahí es casi lo primero que percibe, están en el libro, ¿no? Luego también confluye con el libro anterior, y decir confluye en un libro en donde los ríos y el agua tienen un papel protagonista muy importante, pues es el verbo evidentemente adecuado. Confluye con el otro en la estructura de saga familiar. Estamos hablando también de una novela que a lo largo de décadas nos cuenta la genealogía de los protagonistas y por tanto vemos diferentes generaciones, ¿no? Luego también esto que he apuntado hace un rato de la confrontación entre las peripecias personales, íntimas, subjetivas, he dicho, de cada uno o de la mayor parte de los personajes, porque el libro no solo se detiene solo en los principales, sino que también se adentra a veces en algunos de los secundarios, perfilados bueno, con criterio, bien con una cierta profundidad psicológica, tienen entidad, no son monigotes que se ponen ahí para que acompañen la trama principal, sino que tienen sus personalidades. Se confronta ese análisis, ese tratamiento de las peripecias y de las personalidades de los personajes con la historia, en este caso con acontecimientos sociales, colectivos, objetivos de la historia, en este caso de la historia de la India, ¿no? Luego está de nuevo también el muy sobresaliente peso de la medicina. Hay una aparición constante de doctores, de enfermeros, de hospitales, de cirujanos, de quirófanos, de instrumental médico. Se exponen de manera muy detallada, pormenorizada, operaciones, intervenciones, terapias, tratamientos, ¿no? Y luego en las historias se intercalan largos pasajes en los que se exponen pues, síntomas patológicos, diagnósticos médicos, técnicas quirúrgicas, ¿no? Pero de una medicina no diríamos puramente técnica, ¿no? Sino teñida de esas notas de bondad, de altruismo, de abnegación, digamos la dimensión moral, la dimensión ética, la dimensión humanista
que la tiene y muy profunda, aunque bueno, las burocracias a las que nos vemos obligados a plegarnos, ¿no? En nuestros tratamientos médicos cotidianos casi impidan que el médico pueda ejercer esa función, ¿no? Pero eso está muy presente no solamente en los médicos protagonistas o en los sanitarios protagonistas, sino en la mayor parte de los personajes, ¿no? Son todos magnánimos, son todos afables, compasivos, hay muchas subtramas referidas a tareas de beneficencia, de auxilio caritativo, de dedicación al prójimo, con un planteamiento religioso subyacente, en el fondo cristiano. Si te El das cuenta, cristiano hay muchas realmente, personas de la India, hindús, que practican la medicina. En Inglaterra, que hay una colonia, bueno, sí, supongo que debe haber una colonia sí, importantísima, ¿no? pakistaníes, Y gran indios. parte o mucho porcentaje de esas personas se dedican a la medicina. Yo creo que las carreras sanitarias en general, hay muchas personas de esa nacionalidad o que tienen Sí, algún sí. origen en la India. Bueno, con los centenares, por no sé si puedo hablar ya de más de 1.000 millones de personas que hay en la India, hay espacio para que haya... La India es una potencia en informática, por lo tanto hay Sí, muchísimos sí, sí, técnicos sí, informáticos también, ¿no? sí. Pero sí, efectivamente. Yo no sé, bueno, yo puedo contar una batallita, no sé hasta qué punto mis batallitas pueden interesar a un oyente convencional, ¿no? Mi estancia en la India fue muy conflictiva. Yo contraje el dengue, me picó el mosquito que transmite el dengue y me pasé 15 días muy, 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 muy incómodos con un paso desafortunado realmente por algún hospital, ¿no? Y la verdad las condiciones son inhumanas, ¿no? Las condiciones, es decir, cuando uno piensa en la India y piensa en enfermedad, probablemente piense en Teresa de Calcuta, ¿no? Y Mm, claro, esas condiciones paupérrimas desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la higiene, quizá pueda propiciar en algunos bueno, conciudadanos de estas personas enfermas que se ven obligadas a tratamientos penosos, ¿no? Pueda despertar en ellos quizá la vocación, el interés, las ganas de formarse para volver a su país y mm. una vez allí dedicarse a ese tipo de servicio público esencial, ¿no? Sí, yo creo Realmente, que ¿no? algo de eso debe de haber, sí. Claro, no. Entonces, fíjate que he citado a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Hay este pensamiento religioso, hay un enfoque burguese, claramente, ¿no? Que tiene que ver con sus creencias, ¿no? En esencia cristiano, ¿no? Cristiano en el sentido noble, en el sentido genuino, ¿no? Desprovisto de las connotaciones de las iglesias, ¿no? Sino esta idea de haz bien, de ponte en el lugar del prójimo, ocúpate de los desamparados, de los que nada tienen, esta idea de una caridad, de un altruismo entendido como entrega realmente, ¿no? Y hay mucho de esto, ¿no? Una idea en los personajes, de desinteresada y de muy generosa consagración a los pobres, a los desamparados, ¿no? Por tanto, de nuevo, el libro se lee con un espíritu, con un estado de ánimo plácido, ¿no? Positivo, optimista, ¿no? Luego, muy interesante en ambos libros, y no lo cité a propósito de lo anterior, la atmósfera de realismo mágico, que aquí es muy, muy, muy notable. El libro está lleno de conjuros, de misterios, de supersticiones, de divinidades exóticas, de hechizos, de leyendas, con un peso muy potente de lo fantástico, de lo irracional, de lo simbólico, ¿no? Muy notorio. Luego contaré, si hay tiempo, algunas de las manifestaciones de esta dimensión del libro, ¿no? Y luego también está, claro, es un libro que toca, lo lee alguien, se transporta a la India o a Etiopía en el caso anterior, o a Estados Unidos si es Estados Unidos, pero no solamente conoce otra realidad, porque las descripciones, como digo, y la voluntad del autor es transmitir, realmente es trasladarnos, ¿no? Sino que hay temas universales, ¿no? El valor de la literatura es que a través de las historias de un señor que es médico en la India, uno toca grandes temas universales, ¿no? Y aquí entonces las preocupaciones del autor están clarísimamente, afloran muy claramente, ¿no? Los problemas, la preocupación por la identidad, por las raíces, por el amor está muy presente en ambas novelas, por el sentido de la vida, por la muerte, por los recuerdos, la familia, la búsqueda del lugar en el mundo, el paso del tiempo, dadas las sociedades en las que se inscriben las historias, el conflicto entre tradición y modernidad, todos los cambios que introduce la modernidad y por tanto la pérdida correlativa de tradiciones, de valores ancestrales, ¿no? Por tanto, podríamos hablar de una vertiente filosófica, de una vertiente universal del libro. Fíjate, hay un pequeño parrafito que es muy menor, no tiene demasiada trascendencia, pero yo creo, a mí me ha parecido, mientras lo leía, que concentra este juego, bastantes de estas dimensiones, pero sobre todo este juego del entorno, nos están trasladando un entorno, pero a la vez estamos tocando temas universales. Y los personajes son gentes que piensan, reflexionan sobre sus vidas. Fíjate qué parrafito mínimo, pero tan bonito, ¿no? De este último libro. En el viaje de regreso en autocar, observa maravillada los interminables arrozales, a un leproso sentado en una zanja, y casas en cuyos oscuros interiores alcanza a ver un anciano leyendo, a dos niñas jugando, a mujeres en la cocina. Y ahora de repente el salto. Familias con sus propias vidas, ninguna de las cuales se libra del dolor.
Un día todas estas personas serán sombras, así como también ella, la narradora, terminará enterrada y olvidada. De manera que tenemos el color local, inmediatamente, un color local exótico, la lepra, los arrozales, pero automáticamente esa peripecia absolutamente personal se convierte en algo universal. Vamos a morir, seremos sombras, terminaremos enterrados y olvidados. Este juego, nada, trivial, en el curso de un parrafito de 4 líneas, es constante bueno, hace de la novela, le da, a mi juicio, dota a la novela de unos frentes, una vertiente muy atractiva. Y además, como también en común con la anterior, relatos. Vergés es un contador de historias, fundamentalmente. Es un contador de historias, es Sherezade. Está contando una historia y nos está enganchando una tras otra. Son montones de historias, ramificaciones. Juego con la idea del río, ¿no? Porque hay ríos, ¿no? El pacto del agua tiene que ver con un río desde la primera página. Entonces, un río que se ramifica, un río fondoso, ancho, como lo son los de la India, pero ramificado en infinidad con meandros, con derivaciones, con riachuelitos, con de repente manglares en el medio. Es decir, bueno, historias, subhistorias, tramas, subtramas, adictivas, arrebatadoras, emocionantes casi todas ellas, muy líricas, hay un aliento poético en la prosa del autor. Bellísimos, relatos bellísimos. Vergese, como digo, es un maestro inventando historias, ¿no? Contando historias que absorben, que iluminan, ¿no? Dice uno de los personajes del libro, su arte, dice de sí mismo, consiste en dar voz a lo común y corriente de maneras memorables, y al hacerlo arrojar luz sobre el comportamiento humano y sobre la injusticia que suele presidirlo. Aquí está, las novelas de Vergese. Un señor que cuenta historias, cuenta lo común, cuenta lo corriente, pero lo cuenta de manera memorable, y además arroja luz sobre el comportamiento humano, otra dimensión, lo universal, y además sobre la injusticia que suele presidirlo. Este factor humanitario, este factor compasivo, este factor que yo he llamado radicalmente cristiano. En el blog del programa voy a dejar un enlace a la página web, a la página web de la editorial de Salamandra. En una pestaña relacionada con el libro, hay un enlace a una página bueno, a un texto de Abraham Verghese que se llama literalmente Abraham Verghese sobre la pizarra, el origen de un portento. Y ahí él cuenta cómo en su experiencia personal como escritor, él habla de que le da mucha importancia a una condición que denomina profluencia. La profluencia no es un término suyo, es un término que extrae de otro autor, de John Gardner, y se traduce como un fluir abundante y constante. Dice, para mí en realidad representa esa cualidad magnética y atrapante que yo me esfuerzo por crear. Estoy dispuesto a sacrificar casi todo en mi texto para alcanzarla. Eso es la novela, eso son las dos novelas, eso es la literatura de Verghese. Profluencia. Ser capaz de de crear un fluir abundante y constante. Esas son las novelas, fluir historias, ¿no? Entonces, bueno, por resumir por encima la trama, que es muy complicada, porque aquí sí que se ramifica extraordinariamente. Aquí sí que estamos hablando de cerca de 800 páginas. Estamos en 1900, año 1900, en Travancore, un pequeño pueblo en lo que luego, más adelante, no en 1900, pero más adelante, se va a convertir en el estado de Kerala, en el suroeste de la India. Ahí tenemos una niña de 12 años, que es la hija de un predicador católico. Abandona a esa edad, a esa tierna edad, a esos 12 años, abandona su hogar, abandona a su madre, muy querida, y abandona al resto de su familia en un trayecto de casi un día, circulando en barco, ya desde el inicio tenemos el agua, circulando en un barco por un laberinto de canales, de remansos, de riachuelos, de lagunas, con una vegetación exuberante, para casarse en un matrimonio concertado, tiene 12 años, insisto, con un hombre mayor de 40 años, analfabeto, viudo, y que tiene a su vez un hijo, Jojo o Yoyo, de su anterior matrimonio. Ese marido vive en una gran finca, en Paranville, es un hombre serio, muy circunspecto, muy bondadoso, muy comprensivo, como prácticamente todos los personajes, como decía. Respeta la niñez de la niña, no consuma el matrimonio hasta su mayoría de edad india, porque a los 17 años, bueno, la niña se adapta a esa situación, ese señor muchísimo mayor que ella, le parece un señor muchísimo mayor que ella, ajeno totalmente a su realidad, pero poco a poco, bueno, aprende a amar a su esposo. A los 17 años ya tiene una hija, Baby Moll, y más tarde un hijo, Philippous.
Pasan los años, muchos años, porque pasan 80 años, casi 8 décadas, hasta 1977, los hijos van creciendo, se van casando, tienen a su vez otros hijos. La joven novia acaba convirtiéndose ya en una mujer, tiene 12 años en 1900, pues efectivamente tiene 89 en 1977. Se acaba convirtiendo en la Gran Amachi. No sé si las pronunciaciones son correctas. La Gran Amachi. Amachi en indio es madre. El nombre real de la protagonista no lo vamos a saber hasta el último tercio de la novela y yo no lo voy a desvelar. Tampoco aportaría gran cosa en esta crónica, ¿no? Mm. Se acaba convirtiendo en la matriarca de Paranville, de esa finca donde vivía su marido y donde llegó con 12 años, ¿no? Acaba siendo el núcleo central de la columna vertebral realmente, de la tierra, de la comunidad. Es una construcción literaria, la del personaje, espléndida. Una mujer de una fuerza, de una vitalidad, de un ánimo, una fortaleza, también de una generosidad, de un magnetismo. Se nos dice en un momento, Gran Amachi es el amor encarnado. Ese es el personaje. Irradia todas estas cualidades, todas estas virtudes, irradian sobre todo los suyos y, por supuesto, enamoran al lector, ¿no? Entonces, bueno, este primer eje del libro es la vida. La vida de tres generaciones de la familia durante estos casi 80 años, llena de cambios, de vicisitudes, de anécdotas, de acontecimientos, de todo, evidentemente. Alegrías, triunfos, pérdidas, amores, nacimientos, muertes, desgracias, huidas, separaciones, de una familia, y ahí entra la dimensión, una de las vertientes del realismo mágico, que está maldecida, tiene una maldición, o maldita, habría que quizá decir, una maldición atávica, la condición, se la llama así en la novela, la condición. Parece que es un rasgo hereditario, que es que cada nueva generación, un miembro de la familia va a morir ahogado. Y de nuevo estamos con otra conexión clarísimamente con el agua, ¿no? Y por Mm. tanto aquí, claro, en un ámbito en donde todo está lleno de canales, se desarrolla en el agua, pues hay de todo. Hay hasta personajes que sabiendo su maldición huyen hacia la tierra, huyen del agua desde el principio, ¿no? Pero da igual, porque es un hecho indefectible, es un hecho irremediable, nadie puede evitar, nadie sabe las causas, aunque puedo anticipar que al final de la novela se nos va a dar alguna hipótesis relacionada con el enfoque médico, bueno, va a haber quizá una suerte de explicación médica del porqué de esa maldición atávica, ¿no? En paralelo, Pulmones ¿eh? pequeños a lo mejor, Sí, bueno, o que no ahí yo flotan lo suficientemente bien. no voy a entrar ahí yo, ya que lo descubran los oyentes si se deciden a entrar, y sería insólito que no se decidieran a entrar porque la novela es formidable. Pero bueno, luego hay en paralelo otro relato que aparentemente no tiene nada que ver, pero vuelvo a insistir en el mismo verbo, todo acaba confluyendo, ¿no? Es un joven médico escocés, Digby Kilgour, lo conocemos en Glasgow. Por tanto, hay muchos escenarios, de nuevo, como en la novela anterior, que nos íbamos a Boston y a Nueva York. Aquí nos vamos a Glasgow. Muere su madre, trágicamente, entonces viaja de Gran Bretaña a Madrás para incorporarse al servicio médico indio en la época colonial, ¿no? Entonces, bueno, también tiene una existencia muy, muy intensa, muy sugestiva, con muchísimos episodios y tal, con mucha inventiva, nos los narra el autor, y luego acaban, como digo, entrelazándose unas historias y otras, ¿no? Entonces, bueno, interesa de entrada el libro por ese vigor, el brío formidable de la narración, muchas historias, una historia troncal pero ramificada, con afluentes, jugando con la metáfora del libro, un caudal, de nuevo jugamos con referencias al libro, un caudal inagotable parece, ¿no? Y uno imagina que el autor podría seguir hablando de 4 generaciones más y dotándolas de riqueza y de episodios apasionantes, ¿no? Bueno, eso es muy interesante, como digo. Puedo señalar algún elemento especialmente destacado. Fundamentalmente es la Gran Amachi y su núcleo familiar, pero por ejemplo tenemos el destino aciago del pequeño Jojo. Es el hijastro de la madre, pero la madre lo adora. La vida de Baby o bebé, Moll, su primera hija, tiene una enfermedad, el cretinismo, perceptible, nos dicen, en la cara ancha, la lengua demasiado grande para la boca, la voz ronca, la piel gruesa, las piernas cortas, los torpes andares de pato. Una niña, que luego acaba siendo con el paso de las décadas una mujer, inocente, feliz, vivaz, alegre, con otro elemento de realismo mágico, tiene una extraña habilidad para anticipar el futuro, ¿no? Entonces, no solamente el futuro, digamos,
global o general, no los acontecimientos que van a ocurrir, sino el futuro inmediato. Se dice, allí viene Samuel, y 10 minutos después aparece Samuel, ¿no? Entonces, bueno, otro hijo, el segundo hijo, Filipous, también sabemos la historia a lo largo del tiempo, es consciente de esta condena ancestral de la familia y entonces huye del agua hacia tierra. Ya desde pequeño se sube hacia los árboles porque quiere inconscientemente, ¿no? Quiere huir del agua, ¿no? Lo seguimos en sus estudios fallidos en Madrás, su pasión por los libros, por cierto, la novela, y esto es otro punto habitual de Vergese, está surcada de referencias literarias, está Moby Dick, está Cervantes, Thomas Hardy, Thackeray, Flaubert, Dostoyevsky, Tolstoy, Gogol, y novelas, ¿no? Está también, están Grandes Esperanzas, Oliver Twist, muchas referencias, ¿no? Bueno, Ujú. hay una pasión por los libros, hay una especie de profesor, de preceptor, que es un personaje también de muy breve aparición, pero inolvidable. Nos cuentan de este Filipous, este segundo hijo, el amor muy tierno, pero también muy trágico, muy terrible, por Elsie. Tienen un hijo ambos, también con una vida trágica, funesta. Ninan huye de la maldición, pero bueno, la maldición es irremediable. Eh, bueno, conocemos de este hijo de Filipous, conocemos el abandono de esa mujer de la que está locamente enamorado, de Elsie, cómo se hunde en los abismos del opio, cómo escribe y se nos cuentan algunas de las cosas que publica en prensa. La historia está, la intrahistoria, porque insisto, hay infinidad de pequeñas historias, ¿no? Como muñecas rusas, digamos, ¿no? Esta historia del enamoramiento de Filipous y Elsie es bellísima, ¿no? Con toda la trayectoria, el matrimonio feliz, el enamoramiento previo, el matrimonio feliz, luego el primer embarazo, el parto, eh, la exaltación que provoca el nacimiento, la vida interior muy torturada de Elsie, la dedicación al arte, acaba siendo escultora. Y la escultura tiene también mucha presencia en la primera novela, se ve que esto Ujú. le interesa claramente al autor, ¿no? Y hay otra hija, que es la tercera generación de la familia, Mariamma, que también acaba, digamos, recogiendo el testigo de la gran matriarca, ¿no? Se acaba convirtiendo en médica también, bajo la influencia de ese libro clásico que ha dado lugar a una serie, ¿no? El libro clásico que se estudió en medicina. Ya en mi época, mis compañeros que estudiaban medicina estudiaban la anatomía de Grey, ¿no? La anatomía Ujú. del cuerpo humano, de Henry Gray, que es un clásico de la literatura de los estudios de medicina y que dio pie, obviamente, a aquella serie de médicos de anatomía de Grey, ¿no? Ujú. Estudia ese libro y cruza el Atlántico bueno, para estudiar medicina, ¿no? E investiga, es ella la que va a investigar el misterio, si lo hay, físico, biológico, de la De que se condición, ¿no? ahoguen los Claro, miembros de de la los familia. secretos, intentar averiguar los secretos familiares. Y en esa historia aparece de nuevo Digby, el escocés, que, bueno, se ha desterrado a la India y acaba trabajando en un hospital de leprosos, su identificación con los parias, ese mundo es otra subtrama, todo el mundo de la lepra, de los hospitales, los lazaretos. Hay una historia muy interesante con el dirigente del hospital, un personaje, un sueco, que llega a la India después de muchas, muchas, muchas peripecias y se hace cargo del hospital de leprosos, ¿no? Un lazareto que entonces estaba arruinado y él rehabilita. Otra muestra, por citar otro de los personajes, hay otro hijo de un paciente de Digby, de una paciente de Digby, que se llama, y fíjate, el nombre ya es llamativo de qué universo nos traslada el libro, ¿no? El niño se llama Lenin por siempre jamás. Lenin por Es siempre ese, ¿no? jamás. Sí, entonces, bueno, también es muy interesante. Tiene otra obsesión de origen, que es que tiene una compulsión neurótica por las líneas rectas. Y como tiene una compulsión neurótica por las líneas rectas, solo puede andar en línea recta, no puede desviarse, ¿no? Y esto da lugar, pues, a diferentes pequeñas anécdotas del libro, ¿no? Haciendo honor a su nombre, Lenin por siempre jamás acaba incorporándose a los círculos del comunismo, de la teología de la liberación, se acaba implicando políticamente. Y bueno, en fin, tiene ahí la ocasión el autor de desarrollar ese hilo relacionado con la política. Y ahí, bueno, está también la historia, ahí es el enlace
de la India, ¿no? Entonces tenemos muchos referentes históricos, retrotrayéndose muy, muy, muy atrás en el tiempo, siglos, el comercio de las especias, luego el tráfico mercantil con Palestina, Génova y Venecia, de la India, las expediciones de portugueses, de holandeses, las familias reales del sitio, de Travancore, con dinastías que se remontan a la Edad Media, y luego más recientemente el dominio británico, el conflicto colonial, toda la explotación económica, la esclavitud de facto, a lo mejor ya no de jure, porque ya no estaba permitida, pero sí en la práctica, la discriminación, el racismo, los soldados indios luchando paradójicamente en las guerras mundiales del lado de los colonizadores, del lado de movilizados obviamente por la Gran Bretaña, ¿no? Luego está presente también dentro de estos hitos la lucha por la independencia, y aparece Gandhi, y aparece, bueno, el discurso de Nehru, el trascendental discurso de la medianoche del 14 de agosto del 47, que es la independencia de la India, y que da pie, por cierto, a algo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Esa medianoche del 14 de agosto del 47, todos los que nacieron a partir de ahí son hijos de la medianoche, los que nacieron ese día. Hijos de la medianoche es la novela de Salman Rushdie, de la gran novela fantástica también. Del que hablábamos también la semana pasada un poquito, ¿no? Claro, hablábamos de ella, ¿no? Y son hijos que nacen el 14 de agosto del 47, está presente, ¿no? Luego está también presente la llegada de la modernidad, muy claramente, ¿no? Aparece el primer periódico, la radio, la oficina de correos, la creación del estado de Kerala, que va a albergar esas poblaciones en donde se desarrollaban hasta entonces en la novela las historias, la irrupción así, en abstracto, del partido, y con la victoria de los comunistas en las elecciones locales de Kerala. Hay también no sé, unos indicios, un poco de entrada en los movimientos revolucionarios, en particular uno en particular terrorista, los naxalitas, ¿no? Con el que conecta Lenin por siempre jamás. Mm. Hay bueno, un desarrollo en paralelo a la trama de la India socialista, cuando llega el socialismo al poder. Bueno, muchos acontecimientos de ese estilo como telón de fondo. Y luego además también la India en lo cotidiano, ¿no? Como hablábamos, por supuesto el río, el agua permanente, entonces hay cursos de agua, arrolladores, arrozales inundados, plantaciones de té, plantas de café, en donde de un modo u otro el agua irriga aquellas tierras, árboles inmensos, una vegetación exuberante precisamente por aquella fecundidad del agua, ¿no? El paisaje, ¿no? El paisaje, la flora, digamos, y la fauna, ¿no? Árboles frondosos, matas trepadoras, flores de loto, nenúfares gigantes, selvas muy tupidas, y luego también, claro, Es así la serpientes. India, de verdad, Alberto. ¿Perdón? Es así la La India, de India verdad. es 100.000 cosas, ¿no? Porque hay desiertos, absolutamente, ¿no? No sé cómo Mm, se pronuncia bien, el Rajastán o el Rayastán, que es ujú, el noroeste de la India, es absolutamente desértico ujú, de dunas, realmente, ¿no? ujú, Esa zona yo la conozco, es eh, literalmente la imagen que cualquiera asocia a un desierto con dunas, con arena, con espacios interminables, pero a la vez es claro, hay tigres, hay elefantes, hay selva tupida, hay selva densa, ujú, efectivamente, ¿no? Entonces, tan selva como la que puede haber en algunos lugares de África, en el Congo, por ejemplo. Nos ujú, viajaremos al Congo dentro de unas semanas, muy probablemente, ¿no? Entonces, bueno, todo ese entorno físico está también muy presente y es muy bonito porque nos traslada realmente, ¿no? Y ujú, luego está también otra dimensión de la India no menor. Muy dura, en mi caso muy dura porque estuve enfermo la mitad del viaje, pero muy atractiva, que es la de la gastronomía, que se ujú. nos cuenta, hay infinidad de referencias a platos, la gran matriarca, claro, está en la cocina y hace unos platos apetitosos, te hacen salivar. Es verdad que si los lees, si los pruebas, hay muchísimo, muy picante. Puede Sí, hay imaginarse muchas nuestro oyente que haya especias. atendido Se a mi distingue, yo batallita. creo que por eso la cocina india, ¿no? Muy especiada y muy picante. Claro, muy picante, muy especiada, muy potente, muy rica realmente, porque es muy variada, pero a la vez, claro, puede imaginar, como digo, el oyente que haya atendido mi batallita hace un rato, tienes 41 grados de fiebre, te pasas 2 semanas con 41 grados de fiebre y lo que quieres tomar es un jamón york, así una lonchita de jamón york y un caldito limpio. Mm. Era prácticamente imposible, evidentemente, ¿no? Pero bueno, todo esto, los colores, los sabores, los olores, todos los matices de los condimentos, las especias, todo esto está también muy presente en el libro. Y están también el día a día, digamos, desde los lugares, están los mercados, las construcciones tradicionales, las costumbres, los ritos, las supersticiones, ¿no? Todo eso está contado con muchísima meticulosidad, con muchísimo detalle, ¿no? Entonces, bueno,
Hay también, y quiero detallar algunos, aparte de los que ya han ido saliendo, estos azares, esta cosa un poco extravagante, desmesurada, de lo mágico, ¿no? Entonces, bueno, los sueños y las visiones de algunos personajes que tienen valor profético en muchos casos. Luego el carácter cíclico del tiempo, hay una especie de rueda en la que pasado, presente y futuro se van entrelazando. Y entonces hay ciertos eventos, ciertos pasajes que parecen repetirse, pero que yo creo no, sin duda, ¿no? Obedecen a este subrayar ese carácter cíclico del tiempo propio de esas religiones de Asia, ¿no? Luego también hay, pues, por ejemplo, de repente intercala el texto un diagrama que representa unos árboles genealógicos un poco enrevesados que encierran claves ocultas. Hay espíritus que aparecen de improviso, un tanto fantasmales, y que hablan con una voz espectral, le hablan a los protagonistas vivos, ¿no? Luego está, ya lo he mencionado, la clarividencia de Baby Moll. Luego hay un elefante muy curioso, ¿no? Damo, que está dotado de una intuición, de una sentimentalidad, de una inteligencia realmente casi humanos, ¿no? De hecho, la matriarca en un momento se lo encuentra y nota, intuye, percibe que el elefante le dice, perdona a tu marido, no sabe lo que hace, ¿no? El elefante transmite pensamientos, emociones, ¿no? Luego, esta última representante de la última generación, Mariamma, es capaz de ver en 3 dimensiones. Ella ya es una mujer totalmente, digamos, es verdad que cierra en 1977, pero bueno, es una mujer de nuestro tiempo, ¿no? Una mujer contemporánea. Sin embargo, es médico, es decir, tiene una formación académica, convencional, sin embargo es capaz de ver en los libros, lo que ella ve en los libros, las imágenes que ve en los libros de 2 dimensiones, ella los percibe en 3. Entonces, claro, esto es muy interesante para ella desde el punto de vista, obviamente, profesional, ¿no? Y luego está este hilo conductor permanente desde el punto de vista de lo que llamamos esotérico, está la idea de la condición, que es un leitmotiv que se repite a lo largo de todo el libro. Esa condición aflora constantemente en uno y otro personaje de manera constante, ¿no? Y lo que es más importante y que no he mencionado nada más que de refilón, ¿no? El valor simbólico y el valor real del agua, del río en concreto, ¿no? Desde el punto de vista real, desde el punto de vista material, la novela está atravesada constantemente por, insisto, lagos, lagunas, afluentes, remansos, estanques, arroyos, canales, es constante. Y además tiene mucha trascendencia porque, bueno, el paisaje, hay canoas, hay barcazas, hay esquifes, hay quillas que parten las aguas, hay remos y pértigas que se van hundiendo y que van salpicando, pero luego está la cotidianidad. Se ven niños jugando que se zambullen de cabeza en el río, los baños rituales purificadores, están cuerpos, claro, arrastrados por las corrientes, las inundaciones, está el monzón como amenaza, ¿no? Y por tanto las inundaciones derivadas del monzón se viven como amenaza y se viven como realidad dramática muchas veces, ¿no? Nos dicen que el monzón arrasa literalmente, dice el narrador, como un dios vengativo. Y de nuevo ahí tenemos la dimensión simbólica o más de leyenda, ¿no? Están también el agua, que es un hilo conductor que acaba uniendo las vidas de los personajes, ¿no? Si te acuerdas, la niña a los 12 años deja su pueblo y se va al otro pueblo, a Parambil, a la otra finca, a través del agua, ¿no? Si nos da tiempo a leer, si no, en el blog voy a dejar como párrafo final un párrafo que tiene al río como personaje principal, ¿no? Pero el río tiene, o el agua tiene sobre todo su valor simbólico, ¿no? El agua es un elemento de vida y muerte. Es una advertencia constante de la fragilidad de la vida y de la inevitabilidad de la muerte, ¿no? Está también es reflejo de la vulnerabilidad del ser humano frente a las fuerzas desatadas de la naturaleza. El río es fuente de sustento y también, por tanto, de prosperidad, es símbolo de purificación, de redención, las ceremonias rituales, de paz y de renovación, pero a la vez es también símbolo de lo contrario. Está la muerte, está la desgracia que traen las inundaciones, ¿no? Es un vínculo también entre generaciones. El río, el agua los une, ¿no? Es representación complementaria, ambivalente, de la continuidad y a la vez del cambio. El río está siempre, pero nunca es el mismo río, como sabemos desde Heráclito, ¿no? Es a la vez, por lo tanto, representación de la tradición, pero también de la adaptación, porque las cosas van cambiando, ¿no? De lo permanente y de lo fluido, de la continuidad, de lo que perdura, pero también de los desafíos, de las novedades, de las transformaciones. Los cambios llegan a través del río, el progreso llega a través del río, ¿no? Es también símbolo de la identidad cultural de un pueblo, ¿no? Un pueblo en concreto, ese pueblo, Querala, el Estado, Querala, el Estado y el pueblo, la finca de Parambil y alrededores,
las festividades, los rituales, lo cultural, las coordenadas espirituales, los sueños de los personajes tienen que ver con el río y por lo tanto es esencial, ¿no? Y nada, también estaba la medicina, que ya le he subrayado suficientemente y por tanto no volveré más sobre ello. También tiene una dimensión relacionada con lo propio de la India, porque hay una vertiente de la medicina que tiene que ver con lo ancestral, con la medicina tradicional, con los métodos, digamos, conjuros, emplastos, este tipo digamos, casi relacionados con la brujería, que por supuesto los personajes esto, como la gran matriarca, domina, ¿no? Y Bueno, también como esta los otra dimensión. curanderos también en nuestro Eso país, es, los eso lo tienen curanderos, todas las efectivamente. culturas, ¿no? Así es, ¿no? Y luego está otra dimensión, no solamente la tradicional y la moderna de la medicina, sino esta que he llamado humanista, de los cuidados, de la compasión, del apoyo emocional, de la empatía, ¿no? Y luego ya para cerrar, la idea del estilo, ¿no? Ya he dicho que son narraciones muy, muy poderosas, pero luego está también esta cosa el clima compasivo. Hay un crítico que he leído, no sé quién, a propósito de los libros de Vergese, que habla de un temperamento casi bíblico. Y efectivamente es así, ¿no? Una cosa tranquila, como de despojamiento y de abnegación. Los personajes son comprensivos, son conciliadores, no son el pecado, las transgresiones, la maldad, se redimen, ¿no? Se castiga la corrupción, las faltas acaban por ser perdonadas, las desavenencias se resuelven en reconciliaciones. Bueno, hay alguien que ha criticado el libro precisamente por eso, porque nos hurta el conflicto, ¿no? Hurta las posibilidades de enfrentamientos, ¿no? Incluso los revolucionarios que se enfrentan al status quo y que al estado de cosas, ¿no? Acaban encajando de una manera pacífica y no acaban enfrentándose. Bueno, es una dimensión que luego cada uno lo valore, ¿no? Bueno, en definitiva, razones más que suficientes para adentrarse en cualquiera de los dos libros. Lectura muy, muy placentera. Yo recomiendo de nuevo que se lean de manera, yo creo que es inevitable leerlos de manera seguida, cada libro, cada uno entre ellos, no digo los dos seguidos, pero cada uno de ellos leerlos con continuidad para no perdernos en la maraña de referencias, pero yo creo que es un consejo en realidad irrelevante, porque si entras en el libro no lo vas a abandonar, en cada uno de ellos no los vas a abandonar, estoy absolutamente convencido. Muy bien, pues Hijos del Ancho Mundo y El Pacto del Agua. Tenemos tiempo para un fragmento de un minuto máximo. Alberto, no sé si... Bueno, entonces lo dejamos porque no, el que yo voy a leer, el que tengo en el blog, para que se entienda con coherencia y de manera conjunta, completa, exige la lectura también íntegra. Entonces los dejo en el blog para quien esté interesado y nos centramos un poquito en presentar la música con la que vamos a acompañar Que la también tiene que ver con el campaña. agua, ¿no? Sí, claro, tiene que ver con el agua, era inevitable, ¿no? Podía elegir entre algunas de las referencias musicales y efectivamente así lo he hecho, ¿no? Dentro de las referencias musicales hay algunas directamente relacionadas con el agua, otras no. He elegido una que, bueno, en un baile de otoño en el Instituto Ferroviario de Madrás, en un pasaje que se Mm, desarrolla en Madrás, mm. en la otra punta de la India, en 1935, una, literalmente, sensual crooner se une a Digby, al médico escocés, y a sus acompañantes para interpretar April Showers, es decir, las lluvias, los chubascos de abril, ¿no? Que no solamente tiene que ver con la lluvia, literalmente, con el agua, ¿no? Sino también la letra tiene aquello, ¿sabes? No sé si es un refrán incluso inglés, ¿no? April Showers, no sé cómo es, las lluvias de abril son el precedente o anticipan las flores de mayo. Entonces, Mm. bueno, es esta idea también del carácter benévolo, ¿no? De optimista y positivo que está en el libro, ¿no? Hay muchas interpretaciones porque es un clásico, es un estándar bueno, de un crooner, ¿no? De alguien que cantaba en los clubes por la noche en los años 40, en este caso es del 35, bueno, 30, 40, en Estados Unidos y que llega, por lo tanto, a las fiestas cosmopolitas de la madrás de la época, ¿no? Hay muchas versiones, pero he elegido una que a mí me gusta mucho, de Judy Garland, que los más jóvenes de quienes nos siguen no saben ni quién es. Judy Garland, bueno, pues protagonizó en 1939 la versión más conocida, sin duda, del Mago de Oz. Sí. Pero luego además fue la madre. Tuvo una vida muy compleja, murió por una sobredosis de barbitúricos muy joven, no creo que tuviera 50 años siquiera, tendría 40 y tantos, ¿no? Es la madre que tampoco le dice nada a las jóvenes generaciones, porque la hija tiene ahora 70 y tantos años o 80, de Liza Minnelli, ¿no? Bueno, yo creo que Protagonista sí que a Liza mítica, Minnelli sí que le por ponen ejemplo, de los Cabaret. jóvenes también rostro. Yo creo que sí que a Liza Bueno, Minnelli sí que le ponen rostro.
Hija, por cierto, de Vicente Vicente Minelli, que Minelli. fue un director de cine. Judy Garland se casó, creo recordar, 5 veces, ¿no? Mm. Una de ellas con este director también mítico de Hollywood, Vicente Minelli. Y bueno, pues nada, vamos a dejar a Y Judy Garland. canta mejor la madre que la hija, bajo mi Sí, a punto mí de también me vista. parece Una mejor. voz preciosa, Liza Sí, Minnelli. sí, sí. Sí, sí, Mm. quizá esta, bueno, tampoco es que estuviera exenta la hija de vida tortuosa, ¿no? De vida difícil, ¿no? Sí, Pero con adicciones, etcétera. Pero la madre, yo creo que quizá esta vida complicada puede traducirse en una mayor intensidad, al margen de la voz en sí misma, ¿no? La versión es muy bonita, April Showers, las lluvias o los chubascos de abril, como anticipo, cerremos en punto optimista, como anticipo de las flores de mayo. muy bien. Pues te digo el refrán, marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso. Ese es el Esa es la letra, refrán porque castellano. la canción empieza con marzo. Mm, Con el viento de marzo. La mm, canción empieza con el viento de marzo, luego la lluvia de abril y luego el mayo florido, las flores de mayo. O sea mm. que efectivamente la lectura de la primavera como lugar de renacimiento, etcétera, es común a muchas culturas y a muchos ámbitos.